Es indiscutible la cantidad de sitios asombrosos que se encuentran en México. Ellos se mantienen ocultos y a la espera de que te atrevas a conocerlos. San Felipe es uno de los municipios con mayor extensión territorial en el norte de Guanajuato. Es comprensible que su vasto territorio le dé cabida a paisajes impresionantes y lugares tan mágicos y enigmáticos como la Sierra del Cubo. Hoy quiero presentarte una maravillosa cueva que se oculta tras una cascada. Su nombre es Cueva Longa. Comenzamos nuestra aventura en Palomas del Cubo, una pequeña localidad ubicada en las faldas de la sierra en donde nos encontramos a dos animosos chicos que amablemente se ofrecieron a guiarnos por este fantástico paraje natural. Si bien la escarpada subida no demanda mucho esfuerzo, deberás ir con un poco de condición física para disfrutar plenamente de tu viaje. Presta mucha atención a lo largo de tu camino, ya que podrás encontrar una gran cantidad de petroglifos. Sergio, uno de los guías, nos contó que no muy lejos de ahí se encuentra la llamada Cueva del Indio, un sitio con algunos tallados y pinturas rupestres al que decidimos guardar para otra aventura, pues estábamos ansiosos por ver la cascada desde la cima. Amigos, pues llegamos a la cima. Vean nada más qué impresionante se ve desde acá. Llegar a este espectacular destino es relativamente sencillo, pues se encuentra a tan solo 13 kilómetros del centro histórico de San Felipe. Yendo en automóvil invertirás alrededor de 30 minutos. La referencia principal es dirigirte por el libramiento hacia San Luis de la Paz y desviarte hacia la comunidad de Manzanillas y después a Palomas del Cubo. Al fondo verás cómo se alza imponente la sierra y si tienes la fortuna de acudir después de alguna fuerte lluvia, podrás admirar la cascada en su máximo esplendor. Miren, de aquí se ve la cascada. Pero ya no puedo acercarme más porque implica acercarme al precipicio. Y pues para qué le jugamos al valiente. Vean nada más. Ay, y aquí tenemos un pocito de agua limpia. Recorrimos todo eso, subimos toda esta ladera. Acá abajo está la cueva. Fuimos para allá y subimos por acá. Y pues aquí estamos. Janet y Sergio fueron quienes nos guiaron hasta la cima. Ellos habitan en la zona y conocen la sierra a la perfección. Si quieres localizarlos, pregunta por ellos en Palomas del Cubo y segurito te darán referencia de inmediato. Y cuando vengan, pues no duden en buscarlos porque ellos son los únicos y los expertos que les van a enseñar todo el camino que subimos, todo lo que vean que viene subiendo, hasta estas impresionantes vistas. ¿Algo que quieran decirles? Pues que los invitamos a que vengan. Sí, pues aquí los esperamos. Y que aprovechen ahorita el tiempo de lluvias para que vean la cascada más espectacular. Muy bien, muchas gracias. Amigos, yo les aconsejo que cuando vengan a Cueva Longa no se limite nada más a meterse a la cueva y a la cascada como tal, sino que vénganse a la parte alta porque ¡wow! Está de pelos. Yo creo que es lo más espectacular de este paisaje. Por allá atrás viene el Fable. Y pues ahorita le vamos a seguir. Vamos. Este paraje se prestaba perfectamente para acampar o armar un picnic y por fortuna nosotros íbamos algo preparados. Y no hay nada más importante que el desayuno con esta majestuosidad de naturaleza. Salud. El secreto de este lugar es, sin pensarlo, irte río arriba, pues encontrarás unos paisajes con los que solo un verdadero explorador podría soñar. Miren, si se animan a venir a lo alto de la cueva, les recomiendo que luego lo que estén arriba identifiquen dónde cae el río, que forma la cascada obviamente, y una vez que estén aquí, se vayan hasta el fondo, caminen, váyanse corriente arriba y van a encontrar unos paisajes de ensueño que yo creo que mucha gente no va hasta allá, entonces pues conviértanse en exploradores, así que mucha suerte en su camino. Amigos, olvidé comentarles que el invitado de esta aventura es Fabián Ríos. Él es un gestor cultural muy importante ahorita
en Dolores Hidalgo, y está haciendo muchas cosas para que los chavos tengan pues más alternativas y oportunidades de desarrollarse. Entonces pues lo invité a este destino un tanto secreto del municipio vecino de San Felipe, Torres Mochas, y pues aquí anda, creo que sí le está gustando. Amigos, pues los invito aquí a que vengan a despejarse a la naturaleza. Siempre es muy reconfortable encontrarte contigo mismo, en los árboles, en el agua, podemos fluir. Y pues hoy me llevo una muy grande sorpresa. Guanajuato sin duda no deja de sorprenderme con estos majestuosos lugares que tenemos aquí. Y pues los invito aquí a que vengamos a San Felipe, que salgamos de la zona de confort. Y pues bienvenidos aquí a nuestro país tan hermoso. Vean nada más estas vistas que tenemos. Existen un sinfín de actividades que podrás realizar en este rinconcito natural. Solo prevé bien tus intenciones y ármate de lo necesario para acampar, hacer senderismo, trekking, cañonismo, rapel y todas las actividades extremas que ofrece el ecoturismo. Debo aclarar que al momento no hay ningún servicio en la zona, por lo que todo deberás hacerlo por tu cuenta. Afortunadamente, este lugar no es tan conocido por el turismo, pero sí llegan a acudir algunas personas. Te recomiendo llegar muy temprano para que puedas disfrutar la experiencia completa. Solo te pido llegar con mucha conciencia ambiental y respeto a las áreas naturales como esta. Al final no deja de ser un patrimonio para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Justo ahí está la famosísima Cueva Longa. De aquí no vemos la cascada, pero pues hay que darle la vueltica y vamos a ver qué hermosura encontramos. Sigamos. ¡Eo! ¡Eo! ¿Qué onda? ¿Cómo vas con esa bajada? Está bien cañona, siento que va a dar. Vean nada más. Ya casi llegamos. 2-3 caídas más y estamos abajo. Por ahí fue el descenso. Por ahí. Y vean la recompensa de la aventura. No se conoce con exactitud la fecha en que fue descubierta, y tampoco se ha llegado al consenso de cuáles fueron las culturas que comenzaron a utilizarla. Solo se asume que fue empleada como refugio temporal y posiblemente un centro de vigilancia, pues las visitas que se obtienen desde aquí son de lo más privilegiadas. Vean nada más, esta cueva se extiende pues varios metros, hace prácticamente una herradura la caída del agua. Por ahí hay una cueva y pues no sé, no puedo creer, está impresionante. Está impresionante. ¿Qué opinas, Fabián? Me dejó sin palabras, la verdad. Considero que es sumamente importante conocer todas las riquezas naturales de nuestro país, pero no con el afán de conquistarlas, dominarlas o explotarlas, sino para buscar y compartir nuevas experiencias e impulsar el turismo local y sustentable. Para ello, nuestra participación como viajeros será vital, debiendo recordar que si vas a llevarte algo, que sean solo tus recuerdos, y si vas a dejar algo, que sean solo tus huellas. Amigos, ya me empezó a dar frío. No sé si porque vamos a ir a la cueva de los espíritus que está allá. No alcanzo a comprender por qué algunos visitantes se empeñan en marcar con grafiti las paredes de la cueva, quizá con el afán de ser recordados. A ellos les extiendo la frase de una sabia filósofa que era mi abuela: ráyense las nalgas. Masones detected.
Amigos, no se pierdan este bonito lugar que tenemos aquí en Guanajuato, San Felipe. Es un lugar mágico, me llevé muchas sorpresas con esta bonita cascada. Por acá en la cueva también, en la cueva de los espíritus. Y pues me reconecté mucho con la naturaleza. Es sin duda un lugar que recomiendo ampliamente. 5 estrellas para este lugar y suscríbanse al canal. Ya ven, les prometí que San Felipe les iba a encantar y eso que apenas fue una probadita de todo lo que van a encontrar. Muchas gracias por haber visto este video, muchas gracias Fabián por habernos acompañado. Gracias. Creo que la pasamos excelente, es un lugar para que vengan cada vez más y más gente, impulsen el turismo local y pues vamos a seguir con más aventuras. Les voy a dejar un video de San Felipe por aquí y una lista de reproducción de todos los lugares que pueden encontrar en este maravilloso municipio por aquí. Suscríbanse aquí y sigan las redes, sigan a Fabián porque está haciendo unas cosas impresionantes. Nos vemos en la próxima. Bye.